Buenos días, ¿cómo están? Vamos a dar inicio a la sesión del día de la fecha, del 20 de agosto, de 9:25, con la presencia de todo el cuerpo de este concepto liberante. Para el día de la fecha, el orden del día está compuesto por la segunda lectura del proyecto de plusvalía urbana y luego la lectura de los temas ingresados, que son dos, una relacionada a el sindicato Arte Mendiolaza y otra una comunicación del intendente Adela A. En ese sentido, corresponde darle la segunda lectura al proyecto de plusvalía urbana para poder avanzar en el orden. ¿Qué pasó? No sé si después de dar la lectura o darle final, la segunda lectura y tratamiento. Bien. Voy al archivo que está subido y que trabajamos el día de ahora. Sí, sí. Me avisan cuando lo tengan. Así, le hacemos. El cambio de plusvalía. Una carpeta de plusvalía de concepto. ¿Y cargaron algunas otras modificaciones de que leímos ayer? No. Sí, ok. Hasta ahí lo que hicimos ayer. La modificación de ayer. Es decir, no tiene la modificación del inciso D, del 6.1 y la eliminación del 8.1. Lo que habla más. El dictamen, Sí, sí. Claro. Y el 14. Y el 14. Sí, el cambio de orden en el último. Eso. Bien. No, avisa. Bueno, proyecto de ordenanza, régimen de plusvalía urbana. Capítulo 1, disposiciones generales. Artículo 1, objeto. Créase en el ámbito del municipio de Mendiolaza el derecho de participación municipal en la mayor valorización inmobiliaria respecto de los inmuebles ubicados dentro del ejido municipal que resulten beneficiados por acciones estatales que incrementen el valor del suelo, ya sea de propiedad de persona humana o jurídica. Definiciones, artículo 2. A los fines de esta ordenanza se entiende por A. Plusvalía urbana, el incremento del valor de un inmueble o fracción de terreno atribuible a intervenciones del Estado, sean obras públicas, decisiones normativas, autorizaciones administrativas o actos planificadores conforme la presente ordenanza. B. Hecho generador, la circunstancia objetiva que origina el derecho del municipio a percibir esta contribución especial conforme lo previsto en el artículo siguiente. Naturaleza jurídica, artículo 15. La plusvalía urbana tendrá el carácter de contribución especial obligatoria exigible en virtud del principio de legalidad tributaria y del Código de Policía Urbanística del municipio. Capítulo 2. Hechos generadores, artículo 4. Hechos generadores. La obligación de contribuir surge ante cualquiera de los siguientes hechos. A. La modificación de normas de uso del suelo, indicadores urbanísticos o zonificación territorial que habiliten un mayor aprovechamiento del edilicio o un uso más rentable del inmueble, incluyendo incrementos en FOS, FOT, FIS, entre otros. Densidad o altura máxima. B. La incorporación de inmuebles al área urbana o suburbana, incluyendo el cambio de categoría de suelo desde rural a urbano o desde suburbano a urbano. C. La autorización de desarrollos inmobiliarios especiales, tales como urbanizaciones cerradas, clubes de campo, emprendimientos mixtos, desarrollos periurbanos o similares. La ejecución de obras públicas cuando hayan sido realizadas con recursos propios municipales ad referéndum del Consejo Deliberante de Mendiolaza.
Las actuaciones administrativas que viabilicen fraccionamientos, cambios de uso, limitaciones o proyectos urbanísticos que impliquen un mayor aprovechamiento constructivo o comercial. Y todo otro hecho, obra, acción o decisión administrativa que en conjunto o individualmente incremente el valor del inmueble al que se refieren o su aprovechamiento con un mayor volumen o área edificable perteneciente a los sujetos enumerados en el artículo 1 de la ley. Artículo 5. Exclusiones. A. No podrá exigirse por el mismo hecho generado la contribución por plusvalía con la contribución por mejoras prevista en la ordenanza 1061 de 2020. B. Cuando la obra pública o inversión se realice con fondos dinerarios o recursos económicos de otros niveles de Estado. Capítulo 3. Cálculo y procedimiento. Artículo 6. Determinación de la plusvalía. El monto de la contribución se calculará en un porcentaje entre el 10% y el 15% del incremento del valor del inmueble, determinado como la diferencia entre su valor antes y después del hecho generador, conforme al proceso de tasación dispuesto en la presente. La reglamentación debe establecer los criterios objetivos para la determinación del porcentaje arriba mencionado para cada hecho generado. 6.2. La tasación deberá establecer a. El valor comercial del inmueble previo al hecho generador. B. El nuevo valor de referencia posterior al hecho generador. 6.3. En caso de disconformidad con la tasación, cualquiera de las partes podrá solicitar una segunda valoración a cargo de otro profesional sorteado del mismo registro. En ese caso, el valor definitivo podrá determinarse como el justo precio promedio entre ambas estimaciones. Los gastos de la segunda tasación estarán a cargo de quien la solicite. La selección del profesional perito tasador se elegirá de la lista oficial que posea la Justicia Ordinaria de la Provincia de Córdoba en dicha especialidad mediante un procedimiento de sorteo público. Los honorarios de dicho profesional se regirá por lo normado en la Ley 94.5. El dictamen que realice será vinculante sin perjuicio de lo establecido con anterioridad. El acta del sorteo será notificada al colegio profesional que nuclea al perito elegido. Esta notificación es a los fines informativos y a los efectos que dicha institución ejerza los derechos que crea que pueden corresponder, pero en absoluto es requisito sine qua non su participación en el proceso. Artículo 7. Determinación de la valorización. 7.1. Con el dictamen de la tasación, el Departamento Ejecutivo procederá a determinar el valor de la obligación de la plusvalía. Liquidación. Artículo 8. 8.1. El Departamento Ejecutivo expedirá el acto administrativo que determina la liquidación del derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria para cada uno de los inmuebles objeto de la misma. Dicha liquidación será notificada a los propietarios o poseedores. Artículo 9. Momento de exigibilidad del derecho de participación municipal en la valorización. 9.1. El derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria será exigible en el momento en que el propietario o poseedor del inmueble haga uso del mayor valor producido por alguno de los hechos generadores de la presente ordenanza. Se entiende por tal a cualquiera de las siguientes situaciones: solicitud de permiso de emprendimiento, desarrollo, urbanización o construcción aplicable para el cobro del derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria generada por los hechos generadores. B. Cambio efectivo de uso del inmueble aplicable para el cobro del derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria generada por la modificación del régimen o zonificación del suelo. Actos que impliquen transferencia del dominio sobre el inmueble aplicable al cobro del derecho de participación municipal en la valorización inmobiliaria generada por cualquiera de los hechos generados. Artículo 10. Notificación y garantía. El contribuyente será notificado fehacientemente del monto determinado y dispondrá de 10 días hábiles para formular observaciones fundadas. De media oposición se abrirá instancia de revisión conforme al procedimiento administrativo aplicable. Artículo 11. El pago podrá realizarse según reglamento del Departamento Ejecutivo, de contado o en cuotas. B. Transfiriendo al municipio una porción del inmueble objeto de la misma u otro de igual valor al monto liquidado dentro del ejido municipal conforme al sistema establecido en el artículo 6.
Las parcelas transferidas pasarán a formar parte del dominio privado del Estado. C. Mediante la construcción de obras de infraestructura de servicios públicos o de áreas de recreación y equipamiento conforme al sistema establecido en el artículo 6. Una vez cumplimentada la satisfacción de la valorización establecida, el municipio, a través de la Secretaría de Obras e Infraestructura, emitirá un documento que certifique el cumplimiento de la ley. Capítulo 4. Destino y afectación. Artículo 12. Fondos especiales. Los fondos recaudados se depositarán en una cuenta especial denominada Fondo de Infraestructura y Equidad Urbana, con afectación exclusiva a obras de infraestructura y equipamiento, B. Planes de desarrollo urbano sustentable, C. Programas de recuperación ambiental. Capítulo 5. Disposiciones finales. Artículo 3. Vigencia. La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Municipal y en función de la reglamentación vigente. Artículo 14. El Departamento Ejecutivo Municipal, en un plazo de 30 días, deberá dictar los actos reglamentarios que fueren necesarios para el fin de aplicar e interpretar los aspectos comprendidos en la presente ordenanza. Artículo 15. Controversia de normas. Cualquier supuesto de colisión en el orden administrativo o conflicto normativo relativo a la aplicación del presente régimen deberá interpretarse y resolverse en beneficio de las previsiones de esta ordenanza. Artículo 16. Publíquese, dese al registro municipal y archívese. Leído entonces toda la segunda lectura conforme al texto que en formato de dictamen concluyó ayer en la audiencia pública. Damos lugar al tratamiento del proyecto previo votación. Sí. Por su previa votación de la segunda lectura. En ese sentido, sometemos a votación entonces la segunda lectura, sirve a expresarse por la afirmativa, entonces aprobada por unanimidad. La segunda lectura, procedemos al tratamiento del proyecto conforme al texto que acaba de dar lectura, concedo la palabra que me solicite. Bueno, un punto, no estaba muy atento cuando leímos el capítulo 5. ¿Cambiamos el orden del 13 por el 15 finalmente? No, Quedó igual. ¿Quedó igual? Capítulo 5. Habíamos acordado cambiar. Sí, al 13 agregarle y una vez reglamentada comunicación. Sí, claro. El capítulo 13, como habla del cierre, digamos, en el momento de la vigencia de la ordenanza. Que el 14 pasa Sí. el artículo 13 y el 13 y 14 es lo que Sí. Y también si ahí le íbamos a agregar una vez reglamentada, porque Claro, eso lo dice. Y en función de la reglamentación. pero por eso te decía que no estaba atento cuando vemos. El 13 lo agregamos, pero no veo invertido, no sé qué habrá ocurrido, porque ayer lo hicimos, Sí, sí, el orden del artículo, pero lo hacemos. Que es cronológico, tiene la ley a partir de ahí. Correcto. La ley. Sí. Si me aguardan un segundo, así hago. Para que me vaya ahí. Sí. En el objeto habla también exclusivamente respecto a los inmuebles ubicados en la gestión municipal que resulten beneficiados por las acciones estatales. ¿No valdría ahí poner y privadas?
o la acción estatal involucra la posterior. Lo que pasa es que es la condición necesaria para, o sea, el hecho generador es la autorización, del Estado. después Está claro. la actividad que hace Listo, me quedó claro. Y Es que la del privado se va a ver en la En el evaluación, no, en la evaluación que También. se haga del inmueble. después había preguntado algo más que pensaba hacer. ¿Cuál era el artículo que era con los fondos municipales? el inciso No sé, el D. El 12. No, el inciso D. no, a ver, 4D. Sí, D, 4D. Sí, ahí pusimos referéndum y quitamos inversiones estatales. Y por lo que decía fondos y no me acuerdo, o sea, creo que lo hizo Martín que había propuesto que fondos, En vez de recursos propios, Inversiones municipales, estatales. inversión no, y decía fondos y técnicamente era recursos, está bien. y no fondos, porque fondos era más genérico. en el 5, en las exclusiones, en el B también se llama cuando la obra pública o inversión se realice con fondos dinerarios o recursos económicos de otros niveles de Estado. Eso no había quedado claro si incluía o no municipales. El lo había planteado 5, porque el otro- el 5 venía, perdón. 5B, 5B. en las exclusiones. Sí, Claro, ahí no quedan excluidos, pero sí Quedan excluidos otros niveles de Estado municipal que no sean municipales. Ya municipal. si llegase a ser municipal, Es que siempre va a ser municipal. previo, no, porque el D habla de recursos propios, es decir, genuinos. Y los 4D. Y el B, cuando los recursos son aportados por el Estado provincial, nacional u otros. Claro, pero es el B, lo que se entendería por municipal son todos los hechos generadores del 4. Claro. Y que todos, Son municipales. sí, Claro. y todo tiene que pasar previamente por el Consejo Deliberativo. Claro. Vieron que en la orden de contribución por mejora las obras piden un acuerdo o una aprobación con un registro de oposición. No sé si en este punto se podría mencionar algo así, si es complementario o la ejecución de obras públicas que no está especificado, pero si pusiéramos ahí ¿A dónde? en el punto D, el D del artículo 4. Acotar un poco más ahí la ejecución de obras públicas. Está bien que el deseo se realizar con recursos propios municipales y igual tiene que haber por acá. Acá podemos convocar a los intereses que no saben qué van a hacer. Es todo una hipótesis. Sí, cierra ahí cuando vuelva de nuevo el programa, cuando ingrese. Va a Ese ingresar. es el problema. Yo no agregaría Se convoca o se permite que venga. No, si no tenés que hacer una versión demasiado extensa, ver qué tipo de obra. más notificación que la Vamos a resolver en el conclusión. momento que entre, no resolver el consejo. Esto ya te lo, todas las ordenanzas también te lo encasilla. No haría más. Que hasta incluso, digamos, todos los hechos generadores, al requerir por las características que pasen por el Consejo, tienen un doble control. Que pase por el Consejo primero y luego tiene la posibilidad, obviamente constitucional, de la oposición del propio sujeto.
una vez determinada, aún si el consejo dijese que sí, el propio particular tiene todo el proceso de oposición. Ni hablar del paro. En todo. En todo. Pero eso de la oposición solo está en contribución por mejora, ¿no? No, acá no. no tiene. Hay todo. ¿A dónde ¿Qué dice? puede pedir? La oposición a la tasación. Ah, vos estás refiriéndote a la Sí, oposición. Es masivo, digamos. Pero entonces no es en el de... No, No, el derecho generador. No, está bien, pensé que seguimos hablando del... A eso uno me pregunta si Por eso pensé que estaba estábamos ahí. hablando de eso. ¿Cómo sería, Alejandro, qué decís? Los hechos generadores, por las características que tienen, que Sí, implican en la mayoría de los casos una autorización legislativa, porque serían eventualmente cambios normativos, sí. a excepción de la ejecución de obra pública, que nosotros le estamos agregando la característica que previamente ingrese acá. Todos los hechos generadores tienen el control del Consejo Deliberante previo, es decir, la autorización o no por parte del Consejo, pero aún el Consejo autorice, el Ejecutivo luego determina el monto de la plusvalía. Sí. Y a partir de ese momento, conforme el artículo, O sea, al final, el final de la notificación, una vez que le notifique, tiene el derecho a hacer la oposición. Conforme esta ordenanza, si tiene 10 días para oponerse, e ingresa dentro del trámite del procedimiento administrativo. Ahí tiene recursos, se puede oponer, puede Pedir otro pedir una tasación, ¿cómo se entera la persona? le tiene que hacer la notificación No, conforme fue al oficial. Artículo 10. Notificación y Artículo garantía. 10, que dice notificación y garantía. El contribuyente será Será notificado notificado fehacientemente. Del monto del camino, del nombre del día y de medio de la oposición se abrirá en instancia de revisión conforme al procedimiento administrativo aplicable. En este caso, rige la norma del procedimiento administrativo que extensamente regula, incluso rige los tipos de informalidad, etc. El contribuyente incluso puede presentar una nota que diga se opone y es un recurso y el estado de organizarlo. Digo, pienso en el sentido del control de la norma, tiene dos instancias previas a Y si bien el debate que estamos haciendo ahora es escueto, en función de que venimos trabajando esto hace varias sesiones en la comisión pública, hemos modificado artículo por artículo, trabajado artículo por artículo. Creo que es importante destacar un poco que si bien el proyecto en la esencia era uno, se ha trabajado y se ha hecho un proyecto prácticamente distinto, nuevo. Es un trabajo parlamentario, que creo que eso es muy importante, hemos participado todo, hemos hecho las acotaciones y bien recepcionadas, que es importante, no dar una discrepancia, pero en su mayoría la verdad que también lo hago y lo valoro. Me parece que el proyecto va a ser uno medio reiterativo porque es importante justo antes de tratar la cuestión si lo vamos a aprobar o no. No es un proyecto de facultad del Ejecutivo a generar ninguna modificación del Código de Edificación, el Código de Edificación sigue siendo el mismo vigente. Los hechos generadores, si bien técnicamente en la ordenanza, nosotros somos quienes generamos derechos, porque sobre los hechos generadores tenemos que probarlos nosotros. Entonces el Ejecutivo tampoco tiene facultad para generar, aprobar hechos generadores, eso no tenemos que hacer nosotros, incluso la obra pública misma, en sí misma, y a partir de ahí se deriva esta plusvalía que venimos tratando. Es importante destacar que no incluye obras públicas con fondos estatales, nacional y provincial. Es importante destacar también que lo referente a contribución por mejora, por supuesto no hay una doble imposición. Si bien he tenido algunas diferencias, me parece que el proyecto en sí es mucho más sólido de lo que se presentó y en sí es un proyecto que nos sirve para la ciudad, entonces me gusta cómo quedó. Con algunas pequeñas diferencias, pero al margen, en el todo, quedó un proyecto más sólido, así que nada, cuando quieras tratar. Sí, son también
agregar o sumar, digamos, es un trabajo que venimos haciendo hace tal vez más de un mes, destaco también el trabajo que se hizo en comisión, con la participación de los vecinos, que también fue activa y fue tenida en cuenta en las observaciones que han realizado. Ha quedado una ordenanza robusta, transparente, democrática, que va a traer beneficios a la ciudad que lo necesitan. Así que estoy en lo personal conforme con esta ordenanza, sabiendo que el objetivo se va a cumplir, que es de esa distribución equitativa para la ciudad y que va a ayudar al progreso más equilibrado de la ciudad. Es todo. Gracias, José. Se ve manera solicitada. Un solo detalle, una vez más, reiterar, digamos, destacar que si bien la idea fue impulsada por el Ejecutivo, a título personal me hubiera gustado más participación, sobre todo de las áreas técnicas y los responsables o los ideólogos de este proyecto, porque en síntesis todos los cambios que hicimos fueron a criterio de este consejo y todos los que integramos, creo que eso un efecto de contribuir en el próximo planteo. Yo creo que es fundamental la participación de quien es el dueño del proyecto, por así decirlo, para sentirse apoyado y respaldado en alguna cuestión técnica que seguramente se te puede llegar a interpelar o a escapar o estar realmente consciente y tranquilo de todas las decisiones que hemos tomado van en sintonía en definitiva con lo que propuso originalmente el Ejecutivo, ¿no? Una crítica constructiva, si quieres. Una audiencia donde no participaron ayer, me parece a mí que no debe ser así, ¿no? Con mucho respeto por la cuestión de esto, porque la verdad es que no soy quien yo para obligar a nadie ni citar, pero creo que para eso son la audiencia. Y en pos de seguir poniéndonos de acuerdo en las cuestiones que sinceramente o realmente son fundamentales para continuar con el desarrollo de la ciudad, ¿no? Nada más. Gracias, No, nada más, o sea, no con esto prácticamente todo. Lo que sí quiero sobresaltar es que el trabajo legislativo nuestro, todo el cuerpo, que hubo mucha gran participación nuestra de los vecinos, pero lo nuestro en general como destaca, la concordancia, el diálogo y el trato durante todo este tiempo, y creo que cumplimos nuestra función. Más por lo que mandó el Ejecutivo, todo está bien, pero nosotros creo que hemos cumplido nuestra función en el trabajo que nos corresponde, que nos puso la gente acá, para que hagamos control, para que si hay que modificar algo, porque en concordancia todos hemos logrado hacer algo creo que mucho mejor que lo que había llegado. Es normal y que el Ejecutivo lo necesita y es un bien para todos los vecinos. No solamente para nosotros ni políticamente, creo que dejamos un poco de lado las formas políticas de hacerlas partidarias, sino en función a lo que nosotros estamos acá. Para la ciudad. Para la ciudad, no. Sí, nada más. Yo también coincido con el trabajo que se hizo en el Consejo, que fue un trabajo técnico. No sé si decirlo más jurídico que humanístico, porque la verdad que lo que se hizo acá fue más cuidar eso, que son las herramientas que tenemos, porque hubiéramos necesitado más asesoramiento de las áreas que generaron esto, y coincido con Miguel, el trabajo en ese aspecto que se hizo, o sea, yo veo y salió una cosa coherente, que tiene un procedimiento y
y una contención te cambian. Yo no lo voy a acompañar, pero es por otros motivos, que lo empecé ayer, pero solamente los fines que queden en acta, porque considero que es una herramienta que surge, que debería tener la contextualización del plan de ordenamiento territorial, plan urbanístico, llamándolo como querramos, ¿cierto? Porque ya está tan difamado el plan de ordenamiento territorial que hay que cambiar el nombre porque plan urbanístico, digamos, una planificación, una proyección, etc. ¿Por qué lo digo? Porque le estamos dando una herramienta que puede llegar a tener una manipulación de moneda de cambio, de lo que serían las modificaciones, que lo expresé esto yo ya solamente lo traigo a colación y lo debatimos con ustedes, ¿no? Porque estamos en el tratamiento y porque quiero que se den acta en la argumentación de por qué no lo comparto. Pero ya lo expresé. Pienso que si bien no habilita, por supuesto, que acá estamos hablando de habilitar la plusvalía, que es el cobro por el valor general. Se puede transformar a mi entender como que moneda de cambio para cualquier gestión que haya en el Ejecutivo, las modificaciones al uso del suelo y demás, y entonces a mí me parece que deberíamos entonces tener las condiciones de de esta planificación urbanística, previamente, que ponga los límites o no, que contenga cualquier tipo de modificación que pueda proponerse, que obvio, hoy no la tenemos, pero que pueda llegar a surgir en alguna gestión futura. No estoy hablando en particular de esta gestión, ¿cierto? Estoy hablando de la. Bueno, por eso creo que tendríamos que tener eso, más otra serie de consideraciones, como el tema de la reglamentación por parte del Ejecutivo. Bueno, hay varias cosas que no me terminan de cerrar, pero así que. Pero está bien, creo que tendría que tratarse hoy y votarse. Para mí, al contrario, o sea, lejos de imponer condiciones arbitrarias, es una ordenanza que la que elaboramos que aporte, digamos, reglas claras y previsibles para cualquiera que quiera desarrollar o incrementar, digamos, el valor de su inmueble. Otra de las ventajas muy importantes para mí es el artículo 12, el establecimiento de un fondo especial, o sea que todo lo recaudado no se destina a un gasto corriente, sino justamente a desarrollar y organizar la ciudad de una manera más equilibrada y justa, realizar una de las mejores ventajas que tiene la ordenanza, porque se crea un mecanismo autosostenible y Dios quiere eficiente, digamos, que se aplique eficientemente. Así que nada, obviamente voy a acompañarlo porque me parece una herramienta, como venimos hablando en el estudio desde que arrancamos, que es una herramienta de gestión moderna y necesaria para el desarrollo de ciudades comunitarias, así que voy a acompañar. Gracias, María. Yo brevemente, en primer lugar, también destacar y agradecer como siempre, no solamente en este proyecto, en cada proyecto, el foco en la ciudad y no en lo que personalmente cada uno de nosotros pueda llegar a pensar. Cada uno de su lugar, y eso es muy valioso porque aunque podamos discrepar, nos pone en crisis y nos hace pensar si lo que uno cree es realmente así o es solamente lo que uno por ahí se encapsula en un microclima personal y escuchar atentamente y con todo lo que implica escuchar, es decir, con los oídos abiertos y receptivos. Eso hace muy interesante el debate de este artículo, de este proyecto, como lo han dicho todos, hasta el título. Mencionaba captura de plusvalía urbana, nosotros hemos, es decir, desde el título hasta
la cantidad de artículos. El proyecto originario tenía artículos concretos de disposición 11 y hoy este proyecto tiene 16 artículos, donde se ha trabajado incluso en lo último que hemos mencionado, en las garantías que tiene eventualmente el sujeto pasivo potencial para impugnarlo. Hemos fortalecido la participación del Consejo Deliberante, que es también un órgano de representación de los vecinos, democrática, plural, de todas las voces. De igual manera entiendo y coincido también con Gerardo, creo que la presencia de un funcionario en una sola comisión fue insuficiente. En la audiencia pública hubiésemos logrado poder cerrar el proyecto de otra manera. La audiencia pública es para eso, es pública, y sobre todo quien es el autor del proyecto podría haber participado. Sin perjuicio de eso, también para destacar, hemos tenido cada uno de nosotros, a cada una de las propuestas se le hemos trasladado al Departamento Ejecutivo para que haga su manifestación. Vamos a ser concretos en esto. Hay artículos donde el Departamento Ejecutivo ha hecho observaciones y nosotros hemos mantenido la postura consensuada por el Consejo, por convicción, en contraste a lo que por ahí muchas veces se dice que se vota automáticamente. No es tal, lo estamos diciendo, vamos a estar en alta, se firma y demás, es una realidad. El Ejecutivo también es consciente de esto, porque creo que todos pensamos cada vez que tratamos y todos los proyectos en el bien mayor que es la ciudad en la que vivimos, no coyunturalmente en una gestión determinada, en una persona determinada. Somos personas honestas, que nos podemos equivocar, somos seres humanos, por eso lo que decía que era la importancia de que equipos técnicos vengan a apoyarnos y ilustrarnos de cuestiones que no conocemos, no sabemos, nos podemos equivocar, coincido plenamente en esto. También manifiesto la necesidad de continuar y de alguna manera pensar cómo podemos colaborar para continuar en la etapa 1 y 2 de la planificación de la ciudad como consejo, ya que esta es una herramienta. Yo como decía Melina, al ordenamiento o a la planificación la entiendo como un conjunto de normas, no una sola, y esta es una herramienta más. Creo que dando eventualmente, si se probase esta herramienta, estamos dando una herramienta más que junto al código vigente y otras normas ambientales de la ciudad conforman hoy una visión de ciudad que tiene que ir acompañado de un control por parte del Departamento Ejecutivo también para que se cumpla, y creo que podemos dar alguna otra herramienta para que pensemos cómo avanzar para dar todo. Creo que no debe haber ninguno de los 7 que no piense que quiera una ciudad ordenada, segura, que mantenga sus características de tranquilidad, de verde, etcétera, que hemos elegido para venir a vivir. Y creo que esto en absoluto, como decía Martín, lo dejó ayer y hoy también, esto no autoriza nada. Esto viene de alguna manera a regular lo que existía de otra forma, probablemente no. Sí, no, pero por ahí el término transparente, como lo hemos hablado, podría llegar a interpretarse que los consejos anteriores no lo trabajan de manera transparente, y no creo que sea así, sino que no tenían la herramienta para que hoy probablemente nosotros, a quienes le toquen, nosotros tenemos esta ordenanza y lo que nos llegue tenemos que verificar si se ajusta o no a estos parámetros. Y si no se ajusta, no se puede aprobar, ¿no? Entonces, los consejos anteriores no tenían una brújula, es un norte como para ir a otra ciudad, a otros tiempos. Entonces, porque por ahí ordenar el método. A lo mejor el término fue sí. no llevarlo
culpar No, a no, los no. sino que ordenaba más un poco después del crecimiento, lo que tuvimos, como se estaba de hacer, hemos venido cuando éramos 2.000 y hoy somos 24.000. O sea, me hice referir transparencia en ese aspecto. Sí. Le damos más orden en otra forma, en otra palabra. Simplemente eso y agradecerle nuevamente A ver qué te parece, ¿no? Para sumar, dejo no abrir la discusión, pero sí podríamos trabajar en una resolución que inste al Ejecutivo a encauzar el trabajo del plan de ordenamiento antes de seguir avanzando en otro tipo de ordenanzas, porque ya llevamos dos, que es la Constitución por Mejoras, que actualmente pone en manos de los vecinos la definición de las obras, porque ahí ya tenemos un paso completo. Y por otro lado, ahora tenemos este de plusvalía, entonces vamos cada vez a necesitar, cada vez se hace más predatorio, digamos, que tengamos que tener un plan urbanístico. Hoy, por ejemplo, las obras que se están determinando las están definiendo los propios vecinos por barrios, que se contienen, pero tenemos que tener ese plan rector, ¿no? Así que yo creo que sí se puede trabajar una resolución para que esto se Yo creo que sí, que tendrá que hacerlo. se active y se defina, incluso O sea, lo podríamos hacer. Salvando de que con el trabajo, con el mejora, todas esas, las controles determinan el Ejecutivo si se puede hacer o no. Pero sí apoyo que hay que hacerlo. Y Claro, hay que pero avanzar. que lo estoy definiendo tiene Porque sí. por ahí no le pueden llegar a autorizar una obra porque no está en el ordenamiento. Claro, por ejemplo, nosotros, hay zonas que para poder la gente cortita y no hay una manera. Hay zonas en las que se prevé la pavimentación o el cuneta o los desagües, pero que complican absolutamente el funcionamiento de locales comerciales, las rutas que están abajo. Entonces, lo que los vecinos están planificando, yo quiero salir de mi casa y tener pavimento, no es conducente con lo que está planificando el que está allá abajo, que está creando, diseñando, construyendo un mall. Es decir, porque lo está haciendo de acuerdo a las condiciones que tiene hoy de infraestructura. Por eso es tan importante que por lo menos tengamos ese plan y saber para dónde vamos, porque si no los vecinos van a seguir. El gas, obviamente, es una cosa que no vamos a cuestionar y que sabemos que no tiene una implicancia compleja, pero hay otras obras que sí la tienen. Así que bueno, eso. Bueno, sí, Nada más. de acuerdo con sí, no sé. Sí, yo voy un poquito acá con el tema de la plusvalía. Quiero complementar, no estoy de acuerdo con lo que dicen todos con respecto al Ejecutivo, pero asimismo no quiero dejar pasar algo, Alejandro, que también, si bien no ha estado presente acá en la voz pública, que sí considero que hubiese sido bueno que escalen del Ejecutivo, el Ejecutivo también ha trabajado artículos de esta ordenanza y ha propuesto artículos de esta ordenanza. Eso quería dejar en claro para que no quede tal vez un mal entendimiento que fue la entrega directa del primero, digamos, que llegó, que hemos logrado hasta eso que dijimos, hasta 16 artículos, pero también quiero decir que ha sido parte del Ejecutivo de algunos de estos detalles que hemos visto, ¿no? Que no ha participado. Que no hicieron nada. Claro, exactamente. Si bien no ha estado presente, conocido, pero sí se ha trabajado con el Ejecutivo y se han aplicado, hubo consenso y disenso, digamos. Algún consenso logramos y otros quedaron en disenso, pero de una manera constructiva y sana. Eso quería manifestar. Gracias. Está bien, digamos. Hablé de estar tranquilo en las decisiones que tomas y compartir, digamos, sobre todo la cuestión técnica. Sí, Si no suena como una actitud egoísta del bloque, no de decirlo ahora porque se plantea. Creo que tienen que estar. O sea, la idea, el norte lo fijan ellos y nosotros lo acompañamos o no. Distinto hubiera sido la situación si eso no sé que es así. Aunque a veces roza competencia o cuestiones que no deben manejarse de esa forma, sino más abiertas y al conocimiento y a la discusión de todo el mundo.
sobre todo la oposición, que vamos a defender sobre algo que ellos defienden o no sobre algo que ellos proponen. Simplemente eso. Y después, un poquito más para el tema del ordenamiento territorial, la organización, hay que separar, son dos cuestiones absolutamente distintas. Una cosa es la decisión del futuro y la planificación de la ciudad sobre lo que quiere ir, por ejemplo, en cuestiones de como le llaman en Córdoba, patrones, las zonas, donde cada cosa, pero después la obra en sí, técnicamente, no sé si se entiende, responde a un estudio previo, y eso no tiene nada que ver con el desarrollo exacto, urbanístico. La obra se tiene que hacer y fundamentar y técnicamente a la perfección, porque si no produce los daños que se necesitan. Pero son dos cosas distintas. Entonces, se puede continuar con las obras sin tener una planificación urbana y hacer lo que infraestructura, por ejemplo, es sumamente necesario y es imprescindible ya. Lo que está ocasionando daños en la salud, por ejemplo, las calles que generan mucha tierra, que es imposible, por más que las regues 20 veces van a seguir levantando tierra porque es demasiado el tráfico. Bueno, ahí hay una cuestión de seguridad o de salud que no se está teniendo en cuenta y me parece que es prioritario, o la seguridad misma. Son cosas distintas. La obra debe continuar. Creo que esto, sí, coincido, es un elemento más que ordena, porque la verdad fijar la plusvalía o la contribución por mejora, que a mí me ordena, son elementos que son nuevos, que no disponemos y sobre todo porque y ponen las reglas claras. Claro, ponen reglas claras y necesitan el acuerdo también de los vecinos, si no, no procede de los vecinos y de este consejo. En algún sentido, y obviamente que es así, representamos a los vecinos, por eso estamos así. Así que bueno, yo al principio estaba absolutamente en contra de cómo había llegado el proyecto, no estaba de acuerdo. Pero bueno, esto es así, lo asumo, ahora sí estoy a favor, se lograron cambiar todos los puntos que propusimos, con acuerdo, con consenso, con estudio, con tiempo. Así que, bueno, vamos. Siempre va surgiendo alguna cosa. Siempre mal, siempre una cosita más, pero no. Leyendo el proyecto originario, ayer al final de la audiencia pública, si bien era muy tarde, pero lo dejé anotado para ponerlo en consideración al final previo a la votación. Es algo menor, pero si lo ponemos a profundizar, no tanto. ¿Qué es la autoridad de aplicación? El proyecto originario preveía que la autoridad de aplicación sea la Dirección de Planificación Urbana y la Secretaría de Economía, con algo muy importante en función de lo último que venimos hablando, que es con participación de la Dirección de Ambiente. Es decir, cada uno de los hechos generadores, cuando lleguen aquí, deberían ingresar con dictámenes de Hacienda, Dirección de Planificación y Ambiente. Sugiero como para ingresar a la autoridad de control. Si no, previamente autorizar la plusvalía si ya vienen. Sí. Me parece con una autorización de una factibilidad, por ejemplo. Ya viene con la firma de ambiente. Terminamos. Claro, pero no respecto a la plusvalía, sino al proyecto en sí. Pero ahí... Claro, no entiendo por qué el ambiente debería probar. ¿Por qué el ambiente debería probar la plusvalía? No, probar la plusvalía. El cambio de la norma, por ejemplo. Eventualmente el cambio de la norma, y no solo el cambio de la norma, sino por el artículo 12, el Fondo de Infraestructura y Equidad Urbana. El destino de los fondos en el inciso C son programas de recuperación ambiental, por ejemplo. En el punto B, planes de desarrollo urbano sustentable. Es decir, también siempre hablando de eso honestamente lo que plantea Alejandro solo es pensó en su oportunidad, porque el proyecto acá para hacer la aprobación de esa excepción, en el caso, vamos a tener entendido cuál es la plusvalía que se va a requerir, y en función de eso yo siempre le diré que este consejo pide los dictámenes de requerimiento, ponerlo.
Yo entiendo, es como hacer un paso. Lo primero que tenemos que hacer es decir, bueno, ¿qué va a pasar con cualquier excepción? Siempre vamos a pedir terminalmente, vamos a pedir Lo que abunda no daña, así que si es el concepto, sí. Yo lo pienso en esa línea, ¿no? Que ya vengan los dictámenes antes, pero los de la Entonces nosotros podemos pedir activaciones, aclaraciones, nuevos, de otra área. de otra área. Aparte, sin duda que una decisión de esta naturaleza involucra a todo el ejecutivo, hasta, como decir, che, ¿Entiendes? el conocimiento de todo. Pero todo proyecto cuando llega acá, lo primero que pasa es por ambiente. Se lo aprueba ambiente, ¿o no? De este tipo, sí. Sí, de todos los hechos generadores va a pasar con una evaluación. Bueno, pero no es un cuello de botella ambiente, o sea, están todos los equipos. Históricamente. Planificación, de obra privada, Por eso. de intendencia. Ya cuando llega ahí, aquel proyecto ya ha pasado, digamos, por todas esas etapas de evaluación. Ya llega acá. ¿Cuál sería el punto para incluirlo acá? Si ya viene ya aprobado el proyecto en sí. Que la Estamos en ordenanza global, tenga como ¿verdad? tenga autoridad de aplicación la dirección. Es más, el artículo original planteaba ser autoridad de aplicación del Departamento Ejecutivo Municipal, que yo personalmente en eso Esos no, son todos. porque el Departamento Ejecutivo Son todos. Es todo. sería todo el gabinete municipal. Yo lo que propongo respecto al proyecto original y el actual que hemos trabajado es que sean, como lo dice el proyecto original, las direcciones de planeamiento, la Secretaría de Economía con participación de la Dirección de Ambiente. En ese sentido que mencionaba Martín, es decir, sin perjuicio de que suponemos que debería haber pasado, nosotros lo reforzamos como Aseguramos autoridad que de pase. aplicación. Las ¿Y tres dónde- secretarías. ¿Y en qué punto agregarías? No, en un Un artículo artículo específico, nuevo. el penúltimo. Pero sí, esto es Pero una recuerda que al propuesta. principio el hecho generador, José, es la excepción. Claro. ¿Sí? No es entonces tiene que venir por excepción y en función de eso tiene que venir. No sé si lo pasa por ambiente, desconozco si la excepción pasa por ambiente. Honestamente te digo. Entonces, está exigido. Aparte que yo entiendo que voy a decir es la probable, pero la probable va de común acuerdo, de común accesorio del principal que va a ser la excepción. Porque es el hecho generador, entonces van a venir los dos juntos. Totalmente. ¿Me explico? Entonces, si en la excepción, no sé, pero si entiendo que pedir una excepción el hecho generador, está esa exigencia de que esté, por ejemplo, un dictamen de ambiente o del área que correcta. Yo pienso en el proceso normal que tiene. Yo pienso en el proceso normal que hoy tiene. O sea, hoy tiene y pasa. Primer filtro de ambiente. Sí, pero ese proceso Los no lo tenemos escrito, nosotros lo estamos poniendo como el control de la aplicación de la norma. Y se presta un poquito para confusión, porque la excepción de la autoridad de aplicación no tiene el poder de ejecutivo. O sea, el secretario difícilmente te va a autorizar un impacto ambiental si está fuera de lo que dice el código o cualquier otra ordenanza referida. Se lo va a pedir al consejo. Sí, después no puede decir nada si el consejo porque sí, esa es competencia nuestra, potestad también sería, o potestad nuestra. Así que, bueno, si vos en este caso estás sumando a quien aplique, pero como autoridad de aplicación, no de determinación de la No, sigue siendo. La verdad que no daña, porque abunda no daña. Más si estaba en la propuesta original. Igualmente sabemos que están todos involucrados, algo. Es más, sé que por el perfil de quien hoy está enfrente de ambiente bastante riguroso, y corresponde que sea así, a quien no le preocupan todo este tipo de cosas, lo primero que pensamos es en el daño ambiental, que obviamente debemos mucho y hemos hecho poco. Pero, perdón, Alejandro, voy a decir, la autoridad de aplicación, consecuentemente que venga con un dictamen del área. Cuando te entendí bien ese Que sea parte de la No, autoridad. creo que sea autoridad de Que aplicación. sea parte de la autoridad de aplicación. Como la Sí. secretaria de. Yo agregarle el dictamen, ¿sabes qué me generaría, Martín?
que si nosotros queremos pedir un nuevo dictamen nos digan, no, pero ya fue y el artículo ya lo dice, entonces que no nos atemos con un artículo que luego no nos permita solicitar. Que nosotros después debemos el contenido del dictamen. Claro, nosotros, que el dictamen sigue sí. siendo potestad nuestra. Claro. Pero si no. Pero sí sigue siendo parte de la autoridad de aplicación. Es parte de. ¿El original ya mencionaba o solo yo tengo acá una. El original tiene el artículo, ya te El digo. artículo 9? A todos en realidad le pregunto, definir Nueve. una autoridad de aplicación no es, o sea, nosotros estamos pidiendo al Ejecutivo que reglamente ciertas cosas de la ordenanza. La autoridad de aplicación es quien sería el responsable de reglamentar Claro. esto, es eso. Pero no solo reglamentar. O sea, por ejemplo, una oposición, si la autoridad de aplicación, una oposición, ¿A quién va? el contribuyente Ujú. sabe perfectamente a qué área dirigirla, por ejemplo. La Sí, oposición. reglamenta, fiscaliza, ejecuta. Y va a tener que resolver en el expediente administrativo, va a tener que resolver las oposiciones, etc. Y eventualmente intervenir en el proceso de tasación. Bueno, Y ahí interviene toda la autoridad de aplicación. las tres, sí o sí, Ahí van a participar sí o las tres. sí tiene que pasar por las tres secretarias. Después, si la dirección de planeamiento necesita un dictamen de asesoría letrada, lo pedirán en el expediente, pero eso ya es posible. Nosotros sí o sí le estamos diciendo, mire, cualquier cuestión relacionada a esta ordenanza de plusvalía, el expediente administrativo tiene que tener la intervención de estas Estas tres. tres. Principalmente dos direcciones y la dirección. Claro, Ese artículo 9 solo decía. claro. O sea, es el artículo 9 Sí, reinsertarlo. lo que pasa es que el artículo 9 originario dice: si la autoridad de aplicación del Departamento Ejecutivo Municipal, está claro, no puede ser nadie que no sea el Departamento Ejecutivo Municipal. A través de la dirección de planeamiento Yo urbano. personalmente propongo que sea la autoridad de aplicación, la dirección de planeamiento urbano, la Secretaría de Economía con participación de la dirección de Nosotros decimos. Sí, es el ejecutivo. Bueno, Y el ejecutivo, pero. No creo que por ahí te sorprende la reglamentación también. Que a contexto, ¿no? Y, Bueno. no, y como va a quedar para el futuro, a veces se organizan en los organigramas, digamos, de secretaría, en dirección, no sé. bueno, Claro. Pero agregarlo, digamos, llevando, porque no está, ¿no es cierto? Una nueva. no, sí, lo dejemos como está para no generar ningún tipo de cambio al texto cortado y el Ejecutivo lo determinará en su reglamentación. Bien. Ok. Pasamos a votación el proyecto con el texto, las consideraciones efectuadas relacionado a el régimen de plusvalía urbana. Entonces, sírvanse a expresarse por la afirmativa, por la negativa. Aprobada entonces, ordenanza número 1106. 1106, con 6 votos positivos y un voto negativo. Bueno, muchas gracias. 1106. 1106. Continuamos. Entonces, con el orden del día de fecha, tenemos que darle lectura e ingreso a notas. Bueno, debo dar ingreso a 2 notas. Hemos culminado un proceso de varias semanas intensas relacionado y enfocado a un proyecto específico. Agradecerles nuevamente por eso, ¿no? La primera nota se relaciona o tiene como título: rechaza proyecto de ley, hace reserva honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Mendoza. Bueno, no tiene fecha, pero ingresó a hacer en nombre y representación de
la Asociación de Trabajadores del Estado ATE, Consejo Directivo Provincial Córdoba, entidad sindical de primer grado, con personería gremial número 2, constituyendo municipio de prefecto en el periodo 450 de la ciudad de Córdoba. Perdón, ¿está colgada? Sí, la nota, sí. Sí, Porque no la encuentro. ya. Servicio de instalaciones. Creo que es el Dice, último. rechazo proyecto de ordenanza A. Ah, el último, perdón. No, pensé que estaba ordenado por... Ahí está. ¿Sí? ¿Sí? Sí, gracias. 1. Que venimos por la presente a rechazar el proyecto de ley presentado por la señora intendenta, señora Adela Arni, mediante el que declara servicio esencial de la ciudad de Mendiola sobre una serie de actividades tales como la recolección de residuos sólidos urbanos, la atención primaria de la salud y la reparación, mantenimiento y adecuación de arterias que se tornan intransitables a juicio del área técnica correspondiente. Que cabe señalar en primer lugar que en tanto se trata del ejercicio de un derecho fundamental como es el derecho constitucional a la huelga, previsto en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, el Poder Ejecutivo se encuentra imposibilitado de regularlo o reglamentarlo, constituyendo por tanto un límite a la autonomía municipal en función de dicha raigambre constitucional. Ello así no puede preverse una limitación más gravosa a la prevista en la normativa, esto es la Ley 25877, en el artículo 24 y su decreto reglamentario, decreto 272/2006. En tal sentido, las actividades que promueven ser declaradas servicios esenciales por el proyecto elevado por el Poder Ejecutivo Municipal no se encuentran previstas en la citada normativa. Cabe destacar, además, que la forma a dicha normativa, promovida por el decreto 340/2025, fue suspendida de forma cautelar mediante sentencia firme dictada por la Sala Cuarta de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo en autos Confederación General del Trabajo de la República Argentina contra el Poder Ejecutivo Nacional, según acción de amparo, causa número 19.024/2025-2CA1. En virtud de lo expuesto, atento que se trata de un proyecto de ley inconstitucional, contrario a la normativa vigente que regula derechos humanos fundamentales, solicitamos que se rechace dicho proyecto, absteniéndose de proceder a su tratamiento y consideración por las razones citadas. Por último, hacemos saber que para el hipotético caso que el citado proyecto de ley se aprueba, hacemos reserva de disponer las acciones judiciales correspondientes para el restablecimiento de los derechos fundamentales que pueden verse vulnerados con la normativa que se promueve. Sin otro particular, saludamos a ustedes muy atentamente, Federico Martín Giuliani, secretario general de ATE Córdoba. La segunda nota, Mendiolaza, 13 de agosto de 2025, a la Intendente Municipal de Mendiolaza, Adelarni, con copia del Consejo Liberante, Secretaría de Infraestructuras, Obras y Servicios. Nos dirigimos a usted por su intermedio, ante quien corresponde en nuestro carácter de delegados sindicales a Mendiolaza, a fin de informar sobre el estado estructural de los baños del edificio municipal, en particular el baño ubicado en el archivo municipal Oficina de Rentas. El mismo se encuentra en un estado deplorable desde hace meses, hoy se encuentra inundado, flotan los líquidos y fluidos al tirar la cadena por el piso del mismo, el cual es un foco infeccioso para todo el personal municipal que se desempeña en el área de alimentación y de limpieza. Cabe mencionar que se han realizado incansables reclamos a los encargados de área con arreglos provisorios sin solución efectiva. Por lo antes expuesto, solicitamos en carácter de urgencia que se arregle como corresponde con un profesional que entienda de plomería. Adjuntamos las imágenes de los baños, sin más que informar, aprovechamos la oportunidad para saludarlo atentamente. Tiene dos firmas, no las puedo identificar porque la aclaración dice delegado A o delegado A. La tercera nota. Está en la foto, ¿no? Ah, sí. Yo ¿De no qué? la he visto, pero ¿Dónde está la foto? las fotos. La foto está ahí abajo. Imagen. No se puede ver. Ah, sí, pero la cosa es que la que la de ¿Y tenés la nota? Este rechazo que no te puede Sí. sí. Me por ahí te convenio parlas en orden de última modificación. Sí, lo que pasa es que a veces Sí. no te parece en orden lógico.
Bueno, Por fecha de ingreso, pero no sé cómo hacer porque una vez que empezamos a trabajar. Yo te explico, es fácil. Por ingreso porque una vez que empezamos a trabajar ya la fecha que te queda es la fecha de. no, después De si trabajo. acá Después te muestro. después lo vemos, hay una Sí. de columnas, si se la edición y te va a hacer. Ahora que vamos a leer, La nota dirigida por la Intendente de Mendoza a la presidencia del Honorable Consejo Liberante de Mendoza, que tiene como título licencia Licencia. intendente, es sí. referencia a comunicación de licencia de mi mayor consideración por la presente en mi carácter de intendente municipal, pongo en su conocimiento por vuestro intermedio ese honorable Consejo Liberante que tomaré licencia de mis funciones del día 18 de agosto de 2025 hasta el día 27 de agosto del 25 inclusive. La Perdón. 18 de agosto al 27 de agosto. La presente comunicación se efectúa en el marco de lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica Municipal 81/02 a fin de mantener informado a ese cuerpo sobre la organización de las tareas de gobierno, aun cuando el periodo de ausencia no supere los 10 días hábiles establecidos como límite legal para requerir autorización previa. Sí, por eso por eso lo comunica. Sin nota particular, saludo a usted. Bueno, Bueno, ingreso. ingreso Informe. el ingreso. Sí, pero nosotros no tenemos nada que hacer. Bueno, Lo que habrá que ir. Mira, bueno, en función de los ingresos y que existe un proyecto que todavía no le hemos dado tratamiento relacionado a declaración de servicios públicos esenciales. Sometemos a comisión, lo remitimos a comisión ¿ustedes son el sindicato? de su tratamiento. Hola, ¿cómo están? Sí, somos el sindicato de SATEM, de empleados y trabajadores municipales. No sé si me puedo acercar, es para traer una nota en rechazo también al proyecto Bueno, de servicios esenciales. le damos el ingreso por secretaria, le damos la copia. Ese proyecto no ha sido tratado todavía en comisión. Entiendo. Igual, hemos estado hasta el día de hoy con audiencia pública, haciendo la lectura, pero son un proyecto específico que nos implicó enfocarnos 100%, probablemente a partir del martes que viene empecemos a trabajar en ese proyecto y seguramente tendremos todas las voces necesarias para, como tratamos de hacer, porque ahora no, en cada comisión, y le haremos la lectura a la nota, etc. Perfecto. Permiso. Gracias, Ron. No, por favor. Gracias. Bueno, previo al cierre de la sesión del día de la fecha, si alguien tiene alguna presión para realizar, si no, la concluimos siendo las 10:33 del 20 de agosto del 2025, damos por concluida la sesión del día de la fecha con la presencia de todos los concejales. Les agradezco y que tengan una buena jornada.